Verdades Eternas presenta. La Iglesia de Pérgamo, su periodo histórico, del 323 al 538 después de Cristo. Carta al ángel de la Iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la Iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:12 al 17. Pérgamos significa, Ecrápelis, altura, elevación, antigua capital de Misia, ubicada en el Valle del Caico, a unos 24 kilómetros del mar y a 5 kilómetros al norte del río Caico. El periodo de su mayor importancia abarcó los siglos 3 y 2, antes de Cristo, cuando los atálidas rigieron el reino de Pérgamo, que entonces abarcaba una gran parte del Asia Menor occidental. Atalo III legó su reino a los romanos, y cuando murió, la región se transformó en la provincia de Asia, con Pérgamo como capital y residencia del procónsul. La Acrópolis, construida en la cumbre y las laderas de un abrupto monte que se eleva unos 300 metros sobre la llanura, albergaba la mayoría de los edificios públicos más importantes. Entre ellos estaba el Palacio de los Atálidas, un gran teatro que rivalizaba en tamaño con el de Éfeso, los templos dedicados a Atenea y Dimiter, y la estructura más maravillosa de todas, el enorme altar de Zeus, de unos 39 metros de largo, por 36 y medio de ancho, y 12 metros de alto. Las losas de piedra esculpida que cubrían los lados del altar eran obras maestras. Describían una guerra entre gigantes y dioses que reflejaban las victorias de los habitantes de Pérgamo sobre los gaulos, a quienes empujaron al centro del Asia Menor, donde llegaron a ser los Gálatas del Nuevo Testamento. En Pérgamo se construyeron muchos templos de deidades paganos. Júpiter, Zeus, Atena, Dionisio, y Esculapio. El templo más prominente fue el de Zeus, donde el dios serpiente o el dios de la cura era celebrado. Era también conocido como el gran médico y el salvador. Una serpiente viva era siempre mantenida ahí como objeto de adoración. Una escuela de medicina fue fundada ahí que tenía un símbolo de una serpiente alrededor de un palo. Infortunadamente en nuestros días se mantiene este símbolo pagano para representar el símbolo de la salud. El otro sitio grande y famoso de Pérgamo, que algunos comentadores pensaron que era el trono de Satanás mencionado en el Apocalipsis, era el Asclepión, un complejo edificio dedicado a Asclepio, dios griego de la medicina, el Esculapio de los romanos, uno de los 4 principales dioses de Pérgamo. Hasta este lugar viajaban multitudes de enfermos desde grandes distancias en busca de alivio para sus males, ha sido objeto de excavaciones desde 1928.
Allí se encontraron las ruinas de varias construcciones, como salas en las cuales quedaban los pacientes y recibían tratamientos con agua, un anfiteatro donde eran entretenidos y habitaciones subterráneas donde se los hacía dormir para que recibieran en sus sueños mensajes divinos en cuanto a los tratamientos que debían recibir. Finalmente había un templo circular en el cual los pacientes depositaban sus ofrendas antes de marcharse, así como los pacientes modernos pagan sus cuentas en la oficina de un sanatorio antes de ser dados de alta. En el atrio del Asclepión había un monumento con las dos serpientes de Esculapio en relieve, el símbolo de la profesión médica, el cual se usa todavía en nuestros días. La Iglesia Cristiana de Pérgamo. Durante la Edad Apostólica se estableció en Pérgamo una iglesia cristiana, como se puede ver en la tercera carta del Apocalipsis, pero también reprocha duramente a los cristianos de Pérgamo por tolerar la idolatría y la inmoralidad dentro de la iglesia. La ciudad se convirtió en un centro cristiano y se mantuvo así durante siglos. En el año 1304 después de Cristo fue conquistada por los selyúcidas, y 32 años más tarde por Solimán. Desde entonces ha sido turca, y su tamaño gradualmente ha disminuido hasta llegar a ser el pueblo que es ahora. No se expresó una sola palabra de condenación contra la iglesia anterior, Esmirna. La persecución tiende siempre a mantener a la iglesia pura, e incita a sus miembros a la piedad. Pero llegamos ahora al periodo representado por la iglesia de Pérgamo, durante el cual empezaron a obrar influencias que introdujeron errores y males en la iglesia. En el periodo de Esmirna, miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Sin embargo, ya en el periodo de Pérgamo, en vista de esto Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Sigue diciendo Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Cristo toma conocimiento de la situación desfavorable de su pueblo en este periodo. El lenguaje no es probablemente designado para denotar localidad. Como lugar, Satanás trabaja donde los cristianos moran. Pero seguramente hay tiempos y estaciones donde él obra con especial poder, y el periodo cubierto por la iglesia de Pérgamo fue uno de estos. Durante este periodo, la doctrina de Cristo estaba siendo corrompida, el misterio de la iniquidad estaba trabajando, y Satanás estaba poniendo el fundamento del más estupendo sistema de maldad, el papado. Aquí estaba el periodo de la apostasía predicha por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera,
y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la Iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la Iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su fuerza. Apocalipsis 2:13 dice, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Con respecto a esto dice Guillermo Miller. Se supone que Antipas no era una persona, sino una clase de hombres que se oponía en esa época al poder de los obispos, o papas, y que la palabra es una combinación de dos vocablos, anti, opuesto, y papas, padre o papa. Muchos de esos hombres sufrieron el martirio en aquel tiempo en Constantinopla y en Roma, donde los obispos y papas empezaban a ejercer el poder que pronto sometió a los reyes de la tierra y pisoteó los derechos de la Iglesia de Cristo. Y por mi parte, no veo motivo para rechazar esta explicación de la palabra, Antipas, en este texto, puesto que la historia de aquellos tiempos calla en absoluto acerca de un individuo así llamado. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam nos es revelada parcialmente aquí. Enseñó a Balac a poner una piedra de tropiezo delante de los hijos de Israel. Parece que Balaam deseaba maldecir a Israel para obtener la rica recompensa que Balac le había ofrecido. Pero como el Señor no le permitía maldecirlo, resolvió lograr esencialmente el mismo resultado de otra manera. Aconsejó a Balac que sedujera a los israelitas por medio de las mujeres de Moab para que participasen en la celebración de los ritos idólatras y todos los actos licenciosos que los acompañaban. El plan tuvo éxito. Las abominaciones de la idolatría se difundieron por el campamento de Israel, cayó sobre éste la maldición de Dios y murieron 24.000 personas. Las doctrinas cuya presencia en la iglesia de Pérgamo provocan una queja eran similares en su tendencia, pues llevaban a la idolatría espiritual, y a una relación ilícita entre la iglesia y el mundo. Este espíritu produjo finalmente la unión de los poderes civiles y eclesiásticos que culminó en la formación del papado. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Los Nicolaitas, secta herética en la Iglesia Apostólica. Se la menciona solo en las cartas de Juan el Revelador a las 7 iglesias que están en Asia. Cristo alabó a la iglesia de Éfeso por odiar las obras de los Nicolaitas, y censuró a la de Pérgamo por aceptar algunas de sus enseñanzas. El autor cristiano extrabíblico más temprano que los menciona es Ireneo, que los identifica como una secta gnóstica. Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, la divinidad de Cristo, y procura, por la proclamación del Evangelio, eliminar ese error que Cerinto ha diseminado entre los hombres, y mucho antes los llamados Nicolaitas, que son una rama del falsamente llamado conocimiento, para confundirlos, y persuadirlos de que hay solo un Dios que hizo todas las cosas por su palabra. Los Nicolaitas del siglo II después de Cristo,
aparentemente continuaron y extendieron los conceptos de sus adherentes del siglo I, aferrarse a la libertad de la carne y enseñar que las obras de ella no tienen efecto sobre la salud del alma y en consecuencia, ninguna relación con la salvación. Los fieles en el período de Pérgamo. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo, luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes, contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cristo declaró que si no se arrepentían los miembros de la iglesia de Pérgamo, tomaría el asunto en sus propias manos, y vendría contra ellos, en juicio, y pelearía contra ellos, los que sostenían esas malas doctrinas, y toda la iglesia sería considerada responsable de los males que habían ocasionado los herejes que ella había albergado en su medio. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En tiempos primitivos, cuando resultaba difícil viajar por falta de lugares de hospedaje público, la hospitalidad era ejercida mayormente por particulares. Encontramos frecuentes rastros de ello en toda la historia, y más que en cualquier otra parte en el Antiguo Testamento. Entre las personas que eran objeto de esa hospitalidad y las que la practicaban, se trababan con frecuencia relaciones de profunda amistad y consideración mutua, y llegó a ser una costumbre bien establecida entre los griegos y los romanos facilitar a los huéspedes alguna marca particular, que se transmitía de padres a hijos y aseguraba la hospitalidad y el buen trato cuando quiera que se la presentaba. Esta marca era generalmente una piedrecita blanca, cortada por el medio, sobre cuyas mitades el dueño de casa y su huésped escribían mutuamente sus nombres, para después intercambiarlas. La presentación de esta piedra bastaba para asegurar amistad para ellos y sus descendientes cuando quiera que volvieran a viajar por la misma región, aunque es evidente que estas piedras tenían que guardarse privadamente, y ocultarse con cuidado los nombres escritos en ellas, no fuese que otras personas obtuviesen los privilegios en vez de aquellas a quienes estaban destinados. Acerca del nuevo nombre, Juan Wesley dice muy apropiadamente, Jacob, después de su victoria, ganó el nuevo nombre de Israel. ¿Quieres tú saber cuál será tu nuevo nombre? Es muy fácil, vence. Mientras no hayas vencido, serán vanas todas tus averiguaciones. Entonces lo leerás en la piedra blanca. Eventos importantes en el período de la iglesia de Pérgamo. 1. La conversión nominal de Constantino. 323 al 337 después de Cristo. 2. La unidad de la Iglesia con el paganismo desde el año 313 después de Cristo.
3. El concilio de la Odisea, aceptando el primer día de la semana como el día del Señor, en el año 364 después de Cristo. 4. La oración por los muertos. Cerca del año 400 después de Cristo. 5. La adoración a la Virgen María, en el año 431 después de Cristo. 6. La Navidad, diciembre 25, día festivo, en el año 440 después de Cristo. 7. El cambio del tiempo de puesta de sol a puesta de sol por el comienzo del día a medianoche, en el siglo V. Una lección espiritual para nosotros hoy. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos. Aquellos que con tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso demuestran que durante algún tiempo han estado siguiendo al capitán equivocado, y lo han hecho por tanto tiempo, que ya no disciernen que se están alejando de la fe o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. Necesitamos instar a todos que se coloquen sus lentes espirituales, a que unjan sus ojos para que vean claramente y disciernan los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a los santos. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta, serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden, pero cuando vienen los vientos de invierno los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.